Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde España, desde Madrid. Un saludo al Grupo Psicoanalítico de Carabobo y a Manuel Magnante Bello. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este cineanálisis. Y bueno, muy agradecido porque estas propuestas e ideas pues, le ponen a uno a buscar, a cuestionarse, ¿no? A investigar, en definitiva a pensar. Y a pensar sobre temas que son difíciles, que le movilizan a uno, ¿no? Que remueven, como son el tema de la violencia, el maltrato, el abuso, la injusticia. Pues son temas que digamos, al pensarlos uno llega a conclusiones, llega a un saber del que se tiene que hacer responsable, no se tiene que hacer cargo y que le puede mover, digamos, a lugares diferentes. Es estimulante, pero a la vez es quizá un poco inquietante, ¿no? Es quizá incómodo. No por nada mucha gente hoy en día prefiere no pensar, prefiere no saber, no cuestionarse, no preguntarse, no saber nada, por ejemplo, de lo que está pasando en las cárceles, en las prisiones, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? O prefieren no saber nada de lo que pasa en otros países, nada sobre la pobreza. Es un poco como en otros tiempos cuando mucha gente prefería no saber nada de lo que estaba pasando con los judíos, por ejemplo. Y vemos que hoy en día hay toda una industria y toda una oferta justamente de herramientas para no pensar. Son, por ejemplo, la mediatización del fútbol, la prensa del corazón, el gran hermano, el consumismo. Son símiles de lo que Marx llamaba en su momento el opio del pueblo, ¿no? Y es que un pueblo que no piensa, que no lee, que no se pregunta, que no se cuestiona, evidentemente es mucho más fácil de manipular que uno que sí lo hace. Una amiga mía mexicana me comentaba que en México, cuando hay mundial y juega México, en los días de partido es cuando el gobierno aprovecha para hacer reformas, para cambiar leyes, para hacer cosas, ¿no? Y como la gente está tan enganchadísima con el fútbol, pues como que muchos no se enteran. Pero yo pienso en esos pocos que sí se enteren, ¿no? Qué incómodo, ¿no? Ese saber, porque claro, les moviliza hacia algo, hacia tomar decisiones, hacia quizá protestar o rebelarse con las consecuencias que eso puede tener, a votar otro partido, digamos, a informarse, aunque sea a no hacer nada, pero tienen que tomar una decisión que puede ser conflictiva, ¿no? Y esto, algo así vemos también en los pacientes, ¿no? Cuando vienen y a través del discurso aparecen esas trampas del discurso, ¿no? Como son los actos fallidos y aparece algo, digamos, que antes no se sabía, pero que ahora sí, ¿no? Entonces, digamos que les mueve a hacerse responsables de eso y hacer algo con eso. Y les mueve quizá a lugares quizá angustiantes, incómodos. Y para eso está ahí la figura del analista, para dar soporte. Pero no me extraña que mucha gente prefiera no pasar por un análisis, porque, bueno, quizá cuando aparece ese saber no sabido del que hablamos nosotros, pues es complicado, ¿no? Es incómodo. Y por eso yo, sobre estos temas sociales, pues yo uso el término de ignorancia intencionada, ¿no? Que, bueno, es como mucha gente prefiere no enterarse de nada, y así es como que nada está pasando y no me tengo que hacer cargo de nada. Es como que si no abro la puerta del cuarto, pues no sé si está sucio, y si no sé si está sucio, pues no me tengo que hacer responsable de limpiarlo, ¿no? Y entonces por eso me parece que está muy bien hacer este tipo de reuniones, ¿no? Justamente para preguntarse, para poder pensar, para poder analizar. Y bueno, ya con esto enlazo con el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Pero yo no hablaba de la responsabilidad y del saber por casualidad, ¿no? Lo hablaba porque, bueno, el saber lleva al criterio, ¿no? Y criterio, ética y responsabilidad son términos que van de la mano. Y esta pregunta nos hace preguntarnos justamente sobre eso, sobre la ética y la responsabilidad. Como saben, esta película retrata un experimento que se hizo en la vida real, que es el de la cárcel de Stanford, que se hizo en la Universidad de Stanford, de la mano de Philip Zimbardo, que se preguntaba cosas como la naturaleza humana, si era buena o mala, qué pasaba con el entorno, ¿no? Si podía transformar a las personas en malas o en buenas, y se preguntaba sobre quién tiene la culpa de estas cosas que pasan
en experimentos así y en las prisiones, ¿no? Si la culpa la tienen los guardias o las instituciones. Y bueno, esta pregunta de culpables y víctimas no nos es ajena a los psicoanalistas, porque lo vemos en los pacientes, ¿no? Que quizá tras escarbar en su historia, pues hay muchas veces que bueno, que es como que ven culpables de lo que les pasa a sus padres o a las figuras primordiales, ¿no? Y bueno, se enfadan mucho con ellos, o después a lo mejor ven el papel que han jugado ellos mismos en su propia película, ¿no? Y se culpan a ellos. En los pacientes aparecen ambos extremos. Los que siempre culpan al otro para no hacerse responsables ellos mismos, ¿no? Para no asumir esa responsabilidad. Y los que, con tal de no bajar al otro del pedestal en donde está, se echan la culpa de todo a ellos mismos, incluso de las inclemencias del destino, ¿no? Que yo, más allá de buscar culpables, que además es una palabra que no me gusta demasiado utilizar, yo pienso más que en lo que cada uno tiene que reflexionar es en el papel que juega cada uno en una escena, ¿no? Pero sobre esto de culpables y víctimas que estamos hablando, que bueno, son significantes que hoy en día tienen un sentido tan amplio que ya han perdido justamente eso, ¿no? Parte de su sentido. Pero bueno, sobre esto Lacan tenía una frase, ¿no? que nos sirve para analizar todo esto, que él decía que de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Que yo la entiendo como decir que bueno, que las cartas que nos da la vida para jugar no las elegimos, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Que esto se podría acompañar con la frase de Sartre, que él decía que uno es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿No? Son frases que nos vienen muy bien para pensar sobre nuestros analizantes, ¿no? Y en este caso también para analizar a los presos y a los guardias del experimento y de la película. Y bueno, ¿qué pasó en la prisión? ¿No? ¿Por qué unas personas que se supone que son pacíficas y que no son violentas en la vida real se pueden volver violentas, sádicas, incluso asesinas, ¿no? En el experimento que se hizo de verdad era en la época de los hippies, ¿no? Y de hecho algunos de los guardias eran hippies pacifistas. Y bueno, es curioso, ¿no? Además nadie tenía antecedentes y digamos que según los test eran psicológicamente normales, que bueno, habría que ver cómo se evalúa esta normalidad, ¿no? Y qué es esa normalidad y cómo te lo va a decir un test, pero bueno, eso ya es otro tema. Hace poco en una conferencia escuchaba hablar sobre un santo que ahora mismo no recuerdo el nombre, cuál era, pero que por lo visto en vida decían que era una de las personas más buenas de la historia, que era todo bondad, decían que era imposible que albergase ningún tipo de maldad. Y yo decía, bueno, en ese escenario, pero ¿y si lo cambias de escenario, no? Por ejemplo, al escenario de la Inquisición, ¿seguiría siendo tan bueno? O a otro escenario, digamos, con otros valores, otra educación y otro entorno diferente. Pues ahí no habría que ver, ¿no? Y es que esto del cambio de escenario es muy importante, como ya hemos visto en la película. Y es que, bueno, como sabemos, uno no se comporta igual, evidentemente, en una iglesia que en un campo de fútbol, ¿no? Y es que cuando cambia el escenario, ¿qué es lo otro que cambia? Cambia la norma, cambia el otro y la mirada del otro, ¿no? Y claro, el superyo se ajusta a esto. Digamos que el superyo, por más que sea histórico, es reactivo también, ¿no? Es reactivo a la nueva mirada y al nuevo escenario, ¿no? Y se ajusta a esta nueva mirada, por ejemplo, a la del investigador, cuando le dice a los guardas, tenéis que controlar esta prisión con una serie de normas, ¿no? Pero más allá de eso, como os parezca. Que una de las normas era que no se podía usar la violencia, pero vemos que luego cuando digamos hay violencia y no se enciende la luz, la está autorizando la violencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los nazis dicen que son la autoridad, ¿no? Dicen a la gente que los judíos son inferiores y que son dañinos para la raza, ¿no? Ahí está está permitiendo un cierto desprecio, ¿no? Digamos que el superyo va a reaccionar en base a cómo está formado y al escenario actual, ¿no? Y a la mirada actual.
y entonces la persona va a actuar acorde a lo que él considera que el otro espera de él, ¿no? Y se va a ajustar también a los roles, digamos, que ocupa y a lo que se espera de él en ese rol. Por ejemplo, en los guardias y los presos, ¿no? Vemos que ellos se ajustan a lo que para ellos es el significante preso o guardia, ¿no? Se ajustan a ese rol. Ya en la primera escena que se ve que están frente a la línea amarilla, ¿no? Guardias y presos, ya uno de los presos empieza ya a hacer bromas sobre los guardias y los presos empiezan a reír, a los guardias como que no les gusta mucho y hacen ellos también, se meten un poco con ellos, hacen alguna broma y empiezan a dar órdenes, ¿no? Ya cada uno está digamos, ocupando su lugar. En el experimento real jugaron muy bien con esto de los roles. Con los policías, por ejemplo, los guardias, los llevaron antes a la prisión, ¿no? En el experimento real, a guardias y presos los eligieron al azar. No fue como aquí, como en la película. Entonces a los guardias los llevaron antes. Les enseñaron la prisión para que se pudiesen ir aclimatando, les daban buenos uniformes y una cosa muy importante, gafas oscuras reflectantes. Que Zimbardo decía que con estas gafas oscuras pues que se preservaba un poco más el anonimato, ¿no? Nosotros sabemos que es algo más, ¿no? Que se podían escapar un poco de la mirada del preso, ¿no? De la mirada de ese otro que era el preso, mientras le hacían pues bueno todo lo que le iban a hacer, claro. Y bueno, a los presos lo hicieron muy bien porque les fue la policía, la de verdad, les fue a detener a sus casas o a la universidad donde estuvieran. Les esposaron, les leyeron sus derechos, los llevaron en el coche con la sirena y todo, les llevaron a la comisaría, les hicieron el registro y después les llevaron en un furgón a la cárcel que habían improvisado en los sótanos de la Universidad de Stanford. Y bueno, allí les hicieron todos los trámites reales de ingreso en una prisión, como lo de las duchas y todo, la ficha, les dieron los uniformes de preso y un número. Y bueno, lo hicieron tan bien que incluso en las entrevistas después alguno comenta que llegó a perder casi su identidad, que solo era el número, ¿no? Solo era el número que decía su uniforme. Incluso llegaron a perder hasta la noción del tiempo. De hecho, algunos presos tuvieron crisis nerviosas y los tuvieron que sacar. Si no recuerdo mal, a las 36 horas tuvieron que sacar al primer preso, me parece, que había tenido una crisis nerviosa. Bueno, pues todo esto lo que se buscaba era que se ajustaban al rol, ¿no? al rol que se quería. Esto, bueno, concuerda con la teoría de Hoffman de los roles, ¿no? Que dice que cada uno se ajusta a su rol y se vincula desde ese rol con el otro, ¿no? Y también a la teoría arquetípica de Jung, ¿no? En este caso a lo que es el arquetipo de preso y al de guardia, ¿no? Todo esto de la identificación, ¿no? Con esos significantes, ¿no? Que bueno, para que vean cómo es esto de los roles y la identificación, hasta el propio Zimbardo, el experimentador, llegó un momento que él dice que se había convertido sin darse cuenta en el alcaide de la prisión, que él se veía en los vídeos andando como una figura de autoridad, con las manos atrás, ¿no? Como un líder militar, ¿no? Se olvidó lamentablemente de su ética, ¿no? Y llegó un momento que no le importaba lo que le estaban haciendo a los presos, ¿no? Y bueno, es curioso que, bueno, él debería de haber, digamos, cuando se le fue de las manos, tendría que haber cancelado el experimento, ¿no? Pero como estaba cegado en lo que estaba, pues no podía. Y en un momento invitó a varios colegas psicólogos, ¿no? Para que fuesen y lo viesen. Y una de ellas, de las psicólogas, era además su alumna y su novia. Y claro, cuando ve el experimento dice, pero esto es una barbaridad. Y corta con él, ¿no? Él no quiere cortar con el experimento y ella justamente corta con él. Y ahí es cuando, bueno, él, digamos, se da cuenta y pone fin al experimento. Y vemos como aquí, ante la mirada de la novia, ¿no? Se activó el superyo, digamos, el superyo ejerció fuerza desde la mirada de la novia, ¿no? Que se convirtió ahí en
en una autoridad, ¿no? Que por cierto después se casaron y tuvieron hijos y todo. Pero es que al final, como decía Lacan, ¿no? Al final todo se trata de amor, ¿no? No solo en esta anécdota del investigador, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de los roles, de obedecer, de la mirada del otro, de ajustarse a esa mirada, ¿no? Lo que ahí subyace es un tema de amor, el deseo de ser aceptado, de ser querido, ¿no? La posibilidad de que te retiren el amor, ¿no? Ser querido por la autoridad, por el otro y por el grupo también, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para seres sociales como nosotros la pertenencia al grupo es muy valiosa, ¿no? Y de esto se aprovechan las bandas, las sectas, ¿no? En algunas bandas, de hecho, como rito de iniciación te obligan incluso a matar, incluso a alguien que puede ser alguien de tu familia. Pero claro, si el nuevo amo, digamos, de la banda se hace fuerte, claro, se hace autoridad, por la palabra de él va a misa. Y ellos saben bien que con tal de una persona con tal de pertenecer a un grupo, ¿no? Como que se puede olvidar casi de sí mismo. Y bueno, como ejemplo de esto tenemos a Benji, al preso Benji, que es el preso que muere al principio, ¿no? Que es entrañable él, ¿no? Y él desde el principio está como muy excitado por pertenecer al grupo de los presos, le motiva mucho, le divierte, ¿no? Él dice que con el uniforme se siente peligroso, ¿no? Incluso miente sobre su vida, sobre lo del cómic y tal, como para ser aceptado dentro del grupo. Y le gusta eso de rebelarse, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero le gusta eso de reírse un poco de los guardias, ¿no? Pues ahí lo que está operando es eso, la pertenencia a un grupo, ¿no? Que un poco similar a lo que pasa con Barris, con el guardia líder, ¿no? Que digamos que de ser el niñito de mamá, ¿no? El pringado que con 42 años vive con la madre, claro, de repente se ve ahí en un grupo y encima como líder. Claro, esto evidentemente le estimula muchísimo, y encima con poder y con autoridad. Pero ojo, que no por eso él se desenganchaba de la madre, ¿no? Del vínculo ese que tiene con la madre, sino que lo repite en la prisión. ¿Y cómo lo repite? Digamos, ¿dónde está, ya que están solos en la prisión, dónde está ahí la autoridad, ¿no? Pues está evidentemente en las cámaras, y muy importante en la luz roja, ¿no? La luz roja que autoriza o desautoriza. No por nada él, cada vez que hace algo a los presos, o en la escena en las primeras escenas donde hay violencia, él lo primero que hace es mirar a la luz, a ver si se enciende, y además mira como con cara muy tenso, como que en ese segundo que mira la luz se paraliza el mundo. Y bueno, esa luz roja es la representación de la autoridad para él, ¿no? La representación de la autoridad para todos, digamos, pero la autoridad se juega en cada uno diferente. En este caso para él es la mirada de la madre, ¿no? Que claro, él además cuando hay violencia y la luz no se enciende, él se pone contentísimo. Pero claro, es que ¿qué pasa si se enciende la luz? Si se enciende la luz, se supone que se para el experimento, se supone que no cobran ninguno, y claro, él iría a casa con las manos vacías y no podría, como él dice al principio, llevar ese dinero a su madre, ¿no? Y ahí corre el peligro de que, digamos, de que la madre se enfade con él, y el miedo que siempre subyace, más profundo o menos profundo, es que le retiren el amor, ¿no? ¿Y de qué otra manera él repetía este vínculo con la madre? Pues digamos que en su actitud sádica. Porque bueno, por lo poco que sabemos de él, lo que vemos en la historia, ¿no? De la escena que tiene con la madre, ¿no? Que es, bueno, que la madre evidentemente le maltrata, le anula, ¿no? Es una actitud que perfectamente puede ser sádica, o que él puede percibir como sádica. Y él, ¿qué hace él en la prisión? Él repite esto, pero cambiando los papeles. Ahora es él el sádico. No es lo que llamaba Freud repetir para no recordar, ¿no? Repite el mismo vínculo, pero invierte las posiciones. Que luego otros autores van a decir que justamente este repetir para no recordar, lo que es una forma de recordar, ¿no? Recordar y gozar de ese vínculo,
y digamos quitándole la parte de sufrimiento, porque ya no es él el maltratado, sino que es el otro, ¿no? Qué mejor forma de defenderse de ser maltratado que convertirse él en un maltratador. Por eso vemos en muchas personas que fueron maltratados de niños, que en adultos se convierten en maltratadores. Igual que vemos en otras personas que también fueron maltratadas, que lo que hacen es toda la vida buscar maltratadores en las parejas, los amigos, los trabajos, ¿no? Un largo etcétera. Pero que en este caso repiten el vínculo, pero sin la inversión, ¿no? Y vemos, hay una escena que la película me parece que juega genial con eso, que es la escena después de imponerse a Travis, ¿no? A Adrien Brody en el baño. Barry se excita, ¿no? Y tiene una erección, ¿no? Y da para preguntarse de qué se está excitando en realidad, ¿no? Alguien podría decir, bueno, se excita porque le pone la violencia, pero bueno, es más que eso. Yo pienso que lo que le excita es, digamos, la fantasía de lo que hace en el otro, lo que le gustaría que le hicieran a él, digamos, la fantasía de lo que la madre haría con él, ¿no? Aquí está invirtiendo también las posiciones, pero lo que goza es de víctima, como si fuese una especie de Edipo femenino, ¿no? Y esto es lo que vemos en muchos sádicos y en muchos pederastas, donde vemos que le hacen al otro lo que le gustaría que les hubiesen hecho a ellos, ¿no? Cumplen su fantasía infantil en el otro. Así que, como decía, vemos que todo sigue tratando de amor y de vínculos amorosos, ¿no? Incluso Travis, el protagonista, también vemos que en él opera lo que su chica, ¿no? piensa de él. Es verdad que luego, al final sucumbe, digamos, a la violencia, y de hecho no sabemos si la escena que al final está con el cuchillo y le tiene a mano a Barry, como justo se le echa otro encima y le interrumpe, realmente no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Si le hubiese clavado el cuchillo, ¿no? Ahí la película deja el interrogante, pero sí que opera en él lo que su chica piensa de él, ¿no? En la escena antes de entrar en la prisión, cuando ella le dice esto de, refiriéndose a la escena de la manifestación, le dice, no habría sido capaz de pegarle, que él bromea y le dice, ¿me estás diciendo que soy una nenaza? Y la otra dice, sí. Pero ahí, más allá de la broma, lo que sutilmente está diciendo es que tú no eres violento y yo te elijo por eso, ¿no? Entonces, eso también opera, digamos, como una autoridad para él, ¿no? Y bueno, digamos, la mirada de ella, como en el caso de Zimbardo, del que decía, del investigador, opera como autoridad, ¿no? El superyo se ancla en esa mirada, ¿no? que te devuelve el otro, y ahí se reactiva. Y es que, bueno, la autoridad está siempre presente en nosotros, ¿no? Puede ser de una forma sutil o no tan sutil, pero está siempre, está en lo socialmente establecido, en las normas de los grupos, de los microsistemas, ¿no? Está siempre. ¿Y en qué también lo vemos? En la moda. Y ojo con la moda, porque, bueno, puede ser muy peligrosa. Cuando está, por ejemplo, como es actualmente, al servicio de sistemas que son bastante perversos, de sistemas capitalistas que lo que hacen es invocar el consumismo, que te dicen cómo se convierten en autoridad y te dicen cómo vestir, cómo te tienes que alimentar, cómo tienes que ser. Y cuando las corrientes psicológicas imperantes, que son, digamos, soldados de este sistema, se permiten el lujo de decirte lo que es normal y cómo tienes que ser para ser normal, ¿no? Como lo que hablábamos antes de los test. O sea que, digamos, entienden la cura como adaptación a este sistema. Claro, un sistema perverso, o sea, eso es muy peligroso. Y mucho ojo con esto, porque, bueno, claro, según ese sistema, si no eres normal, dentro de esa normalidad que dicen ellos, tienes un trastorno, ¿no? Y eres un inadaptado. Y el sistema te excluye, ¿no? Papá te deja de querer, podríamos decir. Y esto, claro, entre otras muchas cosas, lo que mueve es toda la industria psicofarmacológica de hoy en día, ¿no? Es muy importante pensar en estas cuestiones. Y bueno, hay quien estará pensando que claro, si es que estamos condenados a que nos gobierne un amo, sea perverso, no sea perverso, ¿no? Si es que no tenemos margen de actuación, no tenemos
individualidad dentro de los grupos. Y bueno, sí la tenemos, pero digamos en el margen en el que podemos movernos, ¿no? Que bueno, quizá no es muy grande, o quizás sí, ahí bueno, es subjetivo. Pero es que, como decía Lacan, somos el deseo del otro, y nos construimos y construimos para el otro, ¿no? Y en base al otro. Los humanos somos la especie más dependiente que existe. Y digamos que más allá de los cuidados físicos que necesitamos, ¿no? Pues necesitamos ser deseados, ser hablados, ser queridos, ser erotizados, y si no, no existimos, no vivimos. Y claro, en este escenario, evidentemente, para lo que está programado el humano es para obedecer, ¿no? Y necesitamos construir certezas de lo que nos dice el otro, como dándole que su palabra tenga connotación de realidad, ¿no? Con los padres, con la autoridad, que si no, no podríamos vivir, ¿no? Uno, por ejemplo, puede decir, bueno, pues yo voy a educar a mis hijos para que tengan un criterio firme y sean lo más independientes posibles al entorno. Vale, pero digamos, no siguen siendo dependientes del entorno, evidentemente, porque no se puede ser independiente, pero además, digamos, están obedeciendo eso que tú les inculcas, ¿no? Es como ordenarle a alguien que sea desobediente. Si es desobediente, está cumpliendo una orden, y si obedece también, ¿no? Es una trampa del lenguaje. Pero es complicado todo este tema de la autoridad, ¿no? Y que bueno, que nos lleva obligatoriamente, casi diría yo, a hablar sobre rebeldía, ¿no? Y bueno, digamos que la rebeldía puede esconder muchas cosas. Puede ser, como en el caso de los presos, ¿no? Responder a un rol, ¿no? Al arquetipo de preso que tiene que ser rebelde, ¿no? Y en la rebeldía corresponde, en ese caso, a lo que uno supone que se espera de él por ocupar ese rol, ¿no? O puede por ejemplo, ser la rebeldía contra quien no es. Que esto lo vemos en muchos, sobre todo jóvenes, ¿no? Que viven rebelándose contra el mundo, contra todo tipo de autoridad, pero que ellos no se animan a ocupar ese lugar de autoridad, porque no se animan a rebelarse contra el amo histórico contra el que tienen dirigido ese odio, ¿no? Digamos que lo tienen desviado hacia todo lo que representa autoridad, y se rebelan contra todo. No pueden derrocar a ese padre porque tendrían que ocupar ese lugar y se les hace inasumible, ¿no? Entonces, claro, ellos no se dan cuenta porque es inconsciente, pero al rebelarse contra toda autoridad, digamos, están manteniendo al amo ahí. Primero, porque no se rebelan contra el amo que es, y segundo, porque en esas revelaciones que hacen, lo que le piden es al otro, le piden al amo que esté ahí, ¿no? Porque si no está ahí, ellos no tienen contra quién rebelarse, ellos no saben quiénes son. Entonces, cada vez que se rebelan, le están dando un lugar al amo, ¿no? Es paradójico. Y luego, igual todos hacemos eso, todos necesitamos, todos le pedimos al amo que esté ahí, de una forma o de otra, ¿no? Pero, como decía, el humano lo necesita. Pero aparte de eso, también hay una rebeldía quizá más pura o más auténtica, no sabría bien cómo decirlo, ¿no? Que pasa por los que sí se rebelan de verdad, y se rebelan contra un sistema, y contra un sistema imperante y grande, ¿no? Como que yo diría cualquiera que se quiera rebelar contra algo tan grande, ¿no? Como que tiene que estar dispuesto a ser destruido por el propio sistema, ¿no? Tiene que ser muy firme, pero quizá, por más que sea destruido, quizá planta unas semillas que germinan después, ¿no? Y pueden hacer mucho daño a ese sistema, incluso tirarlo abajo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? Uno de los primeros rebeldes así famosos fue Espartaco, ¿no? Que se rebeló contra el Imperio Romano, que sería ahora, yo qué sé, como rebelarse contra Estados Unidos y contra las principales potencias. Impresionante la aventura. Y bueno, que acabó mal para él, pero consiguió hacer mucho daño, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, por lo que decía de semillas que se plantan, ¿no? A raíz de esto otros esclavos se rebelaron, el ejército romano quedó en entredicho, y quién sabe si esto pudo ser el principio, ¿no? O el preámbulo de lo que fue después la decadencia del imperio, y que acabó con su destrucción, ¿no? No sabemos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, que estuvo muchos años en la cárcel y después se convirtió en lo que se convirtió, ¿no?
fueron gente, digamos, que llevó su filosofía al límite, ¿no? Y que se mantuvo firme. Podemos decir que tuvo un super-yo formado muy, muy fuerte, ¿no? Y que, digamos, que ante la amenaza del gran amo, ¿no?, de que les desautorice, de que les excluya, de que les deje de querer, digamos que tenían un otro incorporado a través de ese super-yo que sí les seguía queriendo, digamos, por lo que eran, ¿no? Que hay más factores aquí, hay que tener un yo muy fuerte, que diría Freud, ¿no?, y un deseo muy fuerte también, que diría Lacan. Y bueno, hay una última cosa que me gustaría analizar aquí de las cosas que aparecen en la película, ¿no? Es lo que comentaba al principio, ¿no?, que aquí cuestionaban sobre la naturaleza humana y si era buena o mala, y la comparaban mucho con los animales, ¿no? Entonces, bueno, ya Freud decía, ¿no?, sobre los niños que son perversos, polimorfos, ¿no?, esas famosas palabras. Y bueno, que son perversos, polimorfos, pero que, digamos, que después, al sujetarse a una cultura, ¿no?, que es quizá lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas, ¿no?, pues nos adaptamos a sus normas, ¿no? Algunos, ¿no?, porque otros siguen siendo perversos toda la vida, o casi perversos, y bueno, y aparte todo neurótico, ¿no?, tenemos ciertos aspectos perversos también. Y bueno, Freud también decía que el humano nace con pulsiones, ¿no?, a diferencia de los animales, que lo que tienen son instintos, ¿no? Como que bueno, luego hay, según qué autor va a decir que los humanos también tenemos instintos, ¿no?, como el de supervivencia, pero eso ya es de cada autor, ¿no? Pero bueno, para diferenciar instinto y saber, ¿no?, digamos que, perdón, para diferenciar instinto y pulsión, ¿no?, digamos que el instinto viene con un saber, ¿no? El animal sabe que tiene que beber agua para vivir, que tiene que comer, ¿no? Pero el humano nace con una pulsión, que algunos han llamado querencia también, como algo que, digamos, que busca una satisfacción, que se puede decir que empuja, ¿no?, hacia la satisfacción, pero que no tiene un saber, ¿no? No sabe hacia dónde ir, no tiene objeto, pero lo busca y lo encuentra. Entonces aquí aparece la cultura, que es lo que, digamos, es lo que le dice a la pulsión por qué camino se tiene que satisfacer, por un camino, digamos, podríamos decir, aceptable, ¿no? Y bueno, esto es muy importante que lo podamos articular con esto que hablábamos antes del cambio de escenario, ¿no? Porque claro, vemos que en el cambio de escenario, digamos, hay otra cultura, por así decir, y la pulsión va a buscar su manera de satisfacerse, va a buscar su objeto, y como decía, siempre lo va a encontrar, y lo vemos en la prisión, ¿no? Pues se va a satisfacer como pueda en este nuevo escenario. ¿Y cuál es la pulsión principalmente que vemos en los guardas? La pulsión sádica, que después Lacan vendría a decir que la única pulsión es la de muerte, y bueno, Freud, ya el último Freud, apuntaba un poco por ahí también, ¿no? Pero bueno, aquí la pulsión sádica pues se ven los guardias, bueno, se ve que sale muy fuerte. Y bueno, cómo se puede canalizar esta pulsión, ¿no?, estas pulsiones sádicas y de muerte o de destrucción en la cultura, ¿no?, justamente para que no acaben con la cultura, ¿no? Pues a través de la sublimación, digamos, encontrando un objeto aceptable, como decía antes. Por ejemplo, lo podemos ver en los dentistas y en médicos, ¿no?, que están, digamos, haciéndole sufrir al paciente por su bien, ¿no?, pero ahí subliman la pulsión sádica. En el sexo también, ¿no? El sexo y agresividad van muy unidos, ¿no? Van muy de la mano, y de hecho vemos, no se ve así tanto en la película, pero en el experimento real y en las cárceles lo que pasó en las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo, se ve que los abusos y los maltratos derivaron en abuso sexual, ¿no? Y muy muy parecido en las dos. ¿Cómo se sublima también esta pulsión cuando comemos, ¿no? Cuando comemos, destruimos la comida,
en destruir algo, en destruir algo para construir algo después, en el arte incluso. Y bueno, ¿qué pasa con la pulsión? Dicen que bueno, si esa pulsión, digamos, en la infancia queda muy, digamos, se satisface completamente y queda muy fuera, digamos, muy a flor de piel, o si por lo contrario queda muy reprimida, digamos que después hay como una etapa de latencia, pero que en la adultez puede salir pura, ¿no? Y es muy peligroso, porque si sale pura, digamos que se dice que no tiene cura, ¿no? Entonces es un tema complicado eso. Y bueno, ahora quiero volver al tema de la responsabilidad, ¿no? Que bueno, después de haber hecho este análisis que hemos ido haciendo, ¿no? Pues lo que vemos es como con este escenario que se habilita, ¿no? Que digamos que lo que se ofrece es un muy buen recipiente para que salgan estas pulsiones, como decía, para que pasen estas cosas, ¿no? Y yo por eso creo que, bueno, es para analizar estas cuestiones, ¿no? Debería haber mucha más presencia psicoanalítica, que cada vez hay menos, por desgracia, pero debería haberla en las instituciones, ¿no? Porque digamos que nosotros podemos llegar a prever estas cosas, ¿no? Porque digamos que tenemos ese saber sobre la psique, ¿no? Esto que hablaba de las pulsiones, de que siempre van a buscar su objeto, ¿no? Esto, digamos que podríamos haber previsto lo que pasó, por ejemplo, en la prisión de Abu Ghraib en Irak, o lo que pasó después en Guantánamo, ¿no? Que se repitió lo mismo un tiempo después, y que bueno, viene pasando en las prisiones desde siempre. Ahí es donde está la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Que muchas veces recurren también a esto que hablaba al principio de la ignorancia intencionada, ¿no? Porque es como que se pueden hacer los locos y se pueden permitir meter en una jaula a un perro y a un gato, no meterles comida, y después se matan y le culpan al perro, ¿no? Pues no, ahí es donde da para hablar de ética y de responsabilidad. Y bueno, por todo esto, y ya como cierre, pues vuelvo un poco al principio, ¿no? Y a la importancia de analizar y de preguntarse y de saber, ¿no? De preguntarse sobre estas cuestiones y, digamos, llegar a saber para no repetir, ¿no? Ya ven que lo mismo que sirve, digamos, para los analizantes, sirve a una escala más grande lo que es la sociedad, ¿no? Y me quedo con una frase que dice al final Travis, el protagonista, ¿no? Que dice que lo que nos diferencia de los animales es que nosotros todavía podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y la engarzo y repito la de Lacan, la que decía al principio, ¿no? Que es que de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Y por eso pienso que psicoanalizarse ya de por sí es un acto de responsabilidad por todo esto que hablamos, ¿no? Así como hacer este tipo de reuniones que bueno, ojalá haya muchas más, ¿no? Que son actos justamente de eso, de responsabilidad. Así que bueno, enhorabuena a todos, muchas gracias por haber asistido. Cualquier duda, consulta, ahora voy a dejar abajo mi mail, ¿no? Quizá, bueno, en algún futuro podamos hacer esto en vivo y en directo, ¿no? Por más que la distancia nos separe, pero bueno, de momento podemos usar otros medios para comunicarnos, y yo lo que espero es, más que haber dado respuestas, que eso es muy difícil, ¿no? Quizá lo que me gustaría es haber podido generar en vosotros muchas preguntas, ¿no? Que es lo importante para pensar. Así que un saludo y hasta pronto.